Para este taller de memoria y territorio de la ruta de la pedagogía amigoniana, nos planteamos un objetivo como equipo auxiliar de investigación. Y el objetivo consiste en presentar los hechos y acontecimientos que permitieron la consolidación de la presencia amigoniana en el mundo, dando a conocer la memoria y el territorio de la ruta pedagógica y con visión de futuro dar respuesta de inclusión pertinente a las nuevas realidades humanas y sociales. Con este objetivo, damos inicio al taller definiendo lo que es memoria y territorio, que lo podemos encontrar en la presentación. Tenemos memoria, territorio, identidad amigoniana. Definimos memoria como representación histórica, construida con todos elementos de participación, memoria colectiva, sobre cómo ha sido la pedagogía amigoniana, su historia, en el contexto y los cambios que ha tenido, por medio de las premisas quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos, que nos permite la interpretación de los acontecimientos, vivencias y experiencias significativas vivido a lo largo de los años de la presencia amigoniana. Una memoria conectada con los principios, los fundamentos, los valores, los cimientos y las fuentes. Una historia que en el paso de los años ha dejado huella. La definición que hemos dado de territorio, que lo podemos ubicar en la pantalla, como el espacio sociocultural y temporalmente asignado o incursionado por la presencia amigoniana en el mundo, mediante sus obras de apostolado y misión, con una visión y unos valores característicos del carisma amigoniano. Es la determinación del ámbito de ubicación de las obras conducidas por las hermanas terciarias capuchinas y los religiosos terciarios capuchinos, allí donde estuvimos de modo físico, estructural y carismático, y donde actualmente nos encontramos para emprender las relaciones entre y sobre la institucionalidad, los actores, las organizaciones y los individuos a la luz de los referentes sociales y humanos y las potencialidades y problemáticas que nos permiten visualizar dónde estaremos de cara al futuro. Memoria como ir al pasado y darnos cuenta que dejamos huella, que tenemos huella y que tenemos la misión de seguir dejando huella. Territorio como ese espacio donde temporalmente religiosos y hermanas que nos han precedido se han hecho dueños de él para prestar un servicio, para llevar a cabo una misión. Por medio de una metodología utilizada en las diferentes etapas que ya nos presentaba Claudia en la ponencia anterior, toda una experiencia rica de participación, de movimiento, de conexión con todo lo que es amigoniano, tanto de hermanas como de religiosos, laicos y personas que nos siguen de cerca en el carisma amigoniano. A continuación, les vamos a presentar un pequeño video que hemos preparado como introducción a este taller.
Ahí tenemos el objetivo de lo que va a ser el taller de memoria y territorio. Quisimos retomar como memoria la carta realizada por el padre fundador cuando despedía a las primeras misioneras que partían rumbo al Caroní, América, Venezuela. Realizada en enero de 1928, firmada por el mismo Fray Luis Obispo. Ahí vemos un poco los mapas que se fueron realizando durante el trayecto de la ruta amigoniana por las diferentes provincias de la Congregación de Hermanas y Religiosos Terciarios Capuchinos. El trabajo que fuimos recogiendo de cada una de las casas, obras, mediante la participación de educadores, religiosos, hermanas, laicos comprometidos, que trabajan directamente en nuestras instituciones, obras, presencias, en todo el mundo. De este modo nosotros entendemos, como conclusión de lo que ha significado la memoria y el territorio, que la pedagogía amigoniana estará presente en todos los escenarios humanos y ambientales, donde se abre una grieta en el cuerpo social, generando una disonancia en el mismo. Las formas de la organización social no son justas ni equitativas y siempre generan poblaciones marginales y vulnerables, especialmente en la franja infanto-juvenil. Que la pedagogía amigoniana tiene los argumentos contextuales y prácticos que pueden causar efectos de integración del excluido del colectivo, sin que a su vez generen procesos de estigmatización. Por ello, puede, por su experiencia amorosa históricamente legitimada, aportar a la franja de población segregada que aparecen como el correlato negativo del funcionamiento normal de la sociedad. Que la pedagogía amigoniana es inter y transdisciplinaria, porque históricamente ha realizado la apropiación del discurso y prácticas diversas venidas del saber científico como la psicología, la medicina, la psiquiatría o del campo de la pedagogía moderna y la sociología, que le permiten leer al sujeto educativo como un sujeto integral y holístico, permitiendo verificar por medio de la ruta amigoniana que lo educativo integra en todos los programas las diferentes disciplinas. Que la pedagogía amigoniana incluye los modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos, utilizados en las diferentes modalidades de enseñanza y formación humana, incluyendo el aprendizaje social, aprender a vivir juntos, que la hace idónea para la formación ciudadana. De este modo, a continuación, damos inicio a presentar la memoria y el territorio tanto de las religiosas terciarias capuchinas como de nosotros los religiosos terciarios. En este momento lo dejo con la hermana Nelly para que nos presente la memoria y el territorio bajo las premisas: quiénes éramos y dónde estuvimos, quiénes somos y dónde estamos, quiénes seremos y a dónde estaremos. Muy bien, buenas tardes. En cierta forma, lo que vamos a comentar ahora, prácticamente los expositores anteriores han tocado mucho, sobre todo el padre Vives.
Entonces, a grandes rasgos, vamos a presentar lo de la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas en base a las preguntas cuando empezamos el trabajo de investigación, cómo se originó la congregación, cómo se inició el apostolado, en dónde se originó y luego cómo fue avanzando, cómo se fue integrando el apostolado. Pues si ustedes se darán cuenta que entre la congregación de los terciarios y de nosotras, el campo de apostolado de nosotros es múltiple, como es educación, protección, salud. En cambio, los hermanos se han dedicado más a la reeducación. Bien, entonces, Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Si ustedes se habrán dado cuenta cuando los expositores anteriores hablaban de nuestro padre, ¿verdad? Y todos pues tienen conocimiento de quién era el padre Luis. Pues la pequeña semilla sembrada un 11 de mayo de 1885 ha crecido como árbol frondoso, ¿sí? Y está cobijando y dando fruto bajo la acción del Espíritu. Nosotros estamos convencidas que en todo momento como congregación, quien nos impulsa, quien nos acompaña es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, a quien hemos nosotros dado una respuesta. Bueno, esta acción del Espíritu nos acompaña con una manera nueva, una nueva forma de ser, de amar y de servir. Nosotras evangelizamos con el testimonio de vida, siguiendo a Jesús, camino, verdad y vida, buen pastor, experiencia máxima del amor misericordioso de Dios. Y como congregación religiosa, ya saben que vivimos en fraternidad, vivimos los valores franciscanos, la minoridad, la pobreza, la sencillez, la penitencia, y como ejemplo del seráfico Padre San Francisco, somos portadora de la paz y el bien. Nuestra misión la realizamos en los campos de educación, de protección, de reeducación entre niños y jóvenes, en asistencia a los enfermos, en la pastoral de la iglesia, y evangelizamos en la catequesis inicial, en los caseríos, en los pueblos donde nosotros nos encontramos. También como congregación pues nos mantenemos abiertas a las situaciones cambiantes de los tiempos. Ya ustedes se habrán dado cuenta que en la mañana nos hablaban de cómo la pedagogía nigoniana se fue retroalimentando con las nuevas experiencias científicas y académicas, ¿verdad? Y es lo que también actualmente se nos está pidiendo. Entonces nos mantenemos abiertas a las situaciones cambiantes de los tiempos y tratamos de dar respuesta en eso. Guiadas por las premisas, como dijo Juan Carlos, quiénes éramos, dónde estuvimos, quiénes somos, dónde estamos, dónde estaremos en un futuro y quiénes seremos, si queremos presentar la memoria y el territorio, hechos y acontecimientos y la ruta pedagógica que permitieron consolidar con el tiempo la presencia migoniana de religiosos terciarios y terciarias en las diversas partes del mundo hasta el presente, desde 1885, desde 1889. Y hoy, con visión de futuro, pues buscamos dar respuestas de inclusión pertinentes a las nuevas realidades sociales que se nos van presentando. ¿Quiénes éramos y dónde estuvimos? Esta mañana nos hablaban del padre Luis Amigón, fraile capuchino valenciano, oriundo del pueblo de Massamagrell, que ejerció su apostolado entre los encarcelados y en las órdenes terceras. Fruto de este trabajo apostólico tuvo la idea de fundar las congregaciones y funda a las hermanas terciarias capuchinas en Montiel, como dije al principio. Ahí nos preguntábamos, si nos fundó en la ermita de Montiel, ¿a qué nos dedicábamos? Y vemos que a solo unas semanas de fundada la congregación de hermanas terciarias capuchinas, movida por la compasión, nuestro Padre pide el servicio abnegado y generoso a las hermanas para atender a los apestados por el cólera asiático que hacía sus estragos en Massamagrell. Y es así como comienza a caminar apostólicamente la congregación entre los más pobres, los enfermos, los necesitados, dando a las hermanas un testimonio de amor hasta el extremo. Pues de las 4 hermanas que se ofrecieron en un principio, 3 de ellas regaron con su muerte la tierna congregación que estaba en inicio.
Y esta mañana nos aportaba otro dato el padre Vive, de una vez que pasa el cólera, aún nuestro padre, conmovido por los niños que quedaron huérfanos, pide a la hermana Ángela de Pego, la única que quedaba débil porque las otras eran novicias, si nos podríamos o si se podían en aquel momento acoger a los niños huérfanos. Entonces durante los 10 primeros años las hermanas terciarias hacen su presencia apostólica en la tierra levantina, Mazamagrel, Bollería, Paterna, Segorbe, Altura, al servicio de niños y necesitados. A los 20 años de fundada nuestra congregación, fiel a la expansión misionera de la Iglesia y dando una respuesta a los misioneros capuchinos, sobre todo los de América, la congregación da una respuesta y envía en 1905, salen las primeras hermanas misioneras, a la misión de Riohacha, La Guajira, en Colombia. En 1928, nuevamente, España despedía a 3 religiosas y en Colombia a 2 que harían presencia migoniana en las misiones del Bajo Orinoco, territorio federal del Tamacuro, en Venezuela, en la misión de Araguaimoco. Y en 1929, fecha de la última expansión misionera en vida de nuestro padre Luis Amigón, las hermanas van a Kansun, la misión más pobre de la China. Esta respuesta de la congregación a la iglesia le imprimió un carácter eminentemente misionero, sobre todo en América. Se nos solicita mucho para las misiones. Bueno, otra de las preguntas que nos hacíamos, además de lo que ya estamos tratando, es qué caracterizaba a las hermanas, y hemos constatado que desde los orígenes de la fundación en la religiosa se fue configurando un estilo propio basado en el amor, la cercanía y la dedicación plena, perfilando un sistema preventivo. Esto es con el aporte de nuestros hermanos terciarios, ¿verdad? Ya saben que ellos fueron implementando un sistema pedagógico y nosotras también con ellos al principio, hacia los años 30, pues las hermanas participaron en talleres de sistemas reeducativos que imponían, que proyectaban nuestros hermanos. Entonces, un estilo basado en el amor, la cercanía y la dedicación plena, de trato cariñoso, basado en la persuasión, en el tratamiento individualizado y en un clima de familia, donde se comparten intereses y responsabilidades. Hacia el año 51, ustedes verán que vamos largo porque no estamos cronológicamente, sino tratando de responder las preguntas que nos íbamos haciendo, ¿verdad? Hacia el año 51, ya la congregación no solamente se encontraba extendida en España, en Colombia, en Venezuela, sino en Panamá, Argentina, Brasil, Costa Rica, y allí, en estas obras, se fueron desarrollando una acción apostólica en 5 grandes áreas apostólicas que fueron delineando el carácter de misión para el que estaba llamada las hermanas en su trabajo apostólico. O sea, la respuesta que ya estaba dando la congregación, identificándose con obras concretas. Debido al crecimiento de la congregación, tanto en España como en Colombia, había 916 hermanas y 108 obras apostólicas. Con el permiso de la Sagrada Congregación fue necesario dividir la congregación en provincias. Se dividió la congregación en la provincia de la Sagrada Familia, justamente la provincia que guarda pues los restos de nuestros padres, la provincia de la Inmaculada Concepción, la provincia del Sagrado Corazón de Jesús en Colombia, la provincia de San José en Colombia, y la Delegación General de Venezuela, que en el año 69 fue elevada a provincia con el título de San Francisco de Asís. Para el año 1965, cuando la congregación estábamos celebrando ya los 100 años, con un número de hermanas de 1.500 hermanas, su presencia migoniana evangelizadora se había extendido a los 4 continentes. A Europa, América Latina. En Europa tenemos la provincia de España, se abre el resto de Europa en 1956 a Bélgica, 1961 en Alemania, 1964 en Italia.
En América Latina, 1905 en Colombia, 1928 en Venezuela, 1947 en Panamá, 1949 en Argentina, 1948 en Brasil, 1950 en Costa Rica. Bolivia, en Bolivia y en Perú en 1982, en Paraguay, Chile, República Dominicana y México. Y luego presencia en el África, como nos comentaba ayer, esta mañana el padre Vives, en 1971 en el Zaire, en el 87 en la República Centroafricana, en el 88 en Tanzania y en 1990 en Benín. Y luego nuestra presencia en Filipinas. Esto es lo que nos fue aportando el pasado, quiénes éramos y dónde estuvimos. En cuanto a la premisa memoria, quiénes somos y dónde estamos, actualmente en la congregación somos aproximadamente 1.277 hermanas, distribuidas en 200 fraternidades locales en 31 países y en los 4 continentes. Y constatamos, porque las hermanas vivimos con el mismo ideal desde el inicio de nuestra congregación. Congregadas en fraternidades locales, vivimos en comunión de vida y misión apostólica en cada región donde nos toca trabajar. Formamos las comunidades provinciales y dentro de la gran familia congregacional. Lógicamente, a partir del año 51, ya otras provincias se fueron formando, que habían sido fundadas por las provincias madres, la Sagrado Corazón, la de la Sagrada Familia, la provincia de Sagrado Corazón, San José y la Inmaculada. Son provincias que fueron fundando en otros países y se fueron formando delegaciones generales y actualmente ya han formado provincias. Bueno, vivimos al estilo del seráfico Padre San Francisco, siguiendo a Jesucristo buen pastor, que da su vida por las ovejas, sirviendo como menores, con ánimos alegres, en humildad, pobreza y sencillez. Y seguimos realizando nuestra misión evangelizadora en comunión con la Iglesia, imitando la actitud del buen pastor, expresión de la misericordia de Dios en un clima de familia, con entrega y espíritu de servicio. Acogemos a nuestros niños y jóvenes y a cuantos nos necesiten en las áreas apostólicas, como son la pastoral educativa, misiones, pastoral en el área del menor, pastoral familiar, pastoral de salud. Impulsamos el movimiento laical amigoniano y la pastoral diversificada en medios populares. Y actualmente, desde hace ya prácticamente año y medio, estamos trabajando en el proyecto de investigación de rutas pedagógicas amigonianas. ¿Qué caracterizó a nuestra congregación? ¿Qué dinámica la impulsó a través de los años? Pues el espíritu que iluminó el Concilio Vaticano II en el año 68, que invitó a una renovación de la Iglesia, nuestra congregación también dio su respuesta. Y ese proceso, ese mismo espíritu es el que ha venido impulsando la renovación permanente a dar respuestas a las nuevas necesidades. En aquel tiempo, el capítulo, nos reunimos en el capítulo, sobre todo el 14, ya la Iglesia dio avance, dio respuesta y a través de los años 68 en adelante hemos tenido logros sobresalientes como congregación. Celebraciones jubilares significativas con la participación de destinatarios en el entorno y en un ambiente de familia. Apertura interprovincial para fortalecer la formación inicial de las formandas, la formación permanente y promoción vocacional. Preocupación por la profesionalización de las hermanas. Apertura y respuesta a nuevas realidades sociales, como son los desplazados, comunidades de base, comunidades itinerantes. Y a nivel interno de congregación, fieles a nuestro carisma, trabajamos y evangelizamos, tratamos pues de evangelizar desde la vida. Y trabajamos en corresponsabilidad con los laicos. Sí, vamos involucrando a los laicos y queremos que
proporcionarles a ellos la formación para que vayan enamorándose de nuestra identidad amigoniana y también de ese aporte al mundo. Y tenemos también el interés por la formación del personal, claro, con quienes estamos trabajando concretamente. En el año 2010 se cierra el año 2010 se cierra con la celebración del 21 capítulo. Fíjense, hablamos del capítulo 14. Estamos hablando que ya cuando comienza el tercer milenio, va a comenzar el tercer milenio, cuando ya se va cerrando la primera década del tercer milenio, el capítulo 21 lanza un nuevo lema: Hermanas para la misión en las diferentes culturas, una sola identidad carismática como fuerza evangelizadora. Esto nos pone de cara al futuro. Comenzamos con la memoria, la premisa de la memoria y territorio, quiénes somos, quiénes seremos y dónde estaremos. Sin duda alguna, está claro que el presente y el futuro en este hoy que se vive están íntimamente relacionados. El 21 capítulo, Hermanas para la misión en las diferentes culturas, de cara al futuro, ha marcado un itinerario de revitalización, de revisión y fortalecimiento de la misión evangelizadora, impulsando a buscar nuevos caminos de presencia testimonial, de potenciar nuestra identidad carismática para responder con audacia a las expectativas y desafíos del mundo de hoy. Pero otro acontecimiento ha colocado a la congregación en la perspectiva del futuro a trabajar, dando respuestas de creatividad carismática, como es la ruta pedagógica amigoniana, que es nuestra prioridad en este momento que estamos presentando en el Congreso. En definitiva, los aportes pues, que ha dado el proceso de la ruta pedagógica amigoniana, hemos constatado que las presencias y proyectos en las distintas provincias donde elaboramos las hermanas están fundamentadas en la línea del carisma y con una visión de futuro que nos legó nuestro padre Luis Amigón, que se mantienen abiertas a las situaciones cambiantes de los tiempos para responder desde el carisma a las necesidades de nuestros hermanos en sus circunstancias concretas, que se proyectan ante el mundo como portadoras de la educación privada, de la educación popular mixta, que se proyecta en talleres, en catequesis, misiones, caseríos, colegios sin distinción alguna, que buscan unificar esfuerzos para promover la preparación académica y tecnológica de equipos de hermanas con capacidad para trabajar con los jóvenes, con las hermanas asesoras y en los grupos del movimiento laical amigoniano, que tienen una gran apertura a la participación y protagonismo de los laicos trabajando en el trabajo compartido, y que actualmente en muchos lugares del mundo han dado paso a nuevas presencias en áreas de la pastoral diversificada, en la pastoral educativa, preventiva, reeducativa y de salud entre los enfermos y ancianos, lo que indica que seguimos siendo llamadas a trabajar por el reino desde el carisma y legado de la pedagogía amigoniana, desde un testimonio muy claro entre los más desfavorecidos. En definitiva, la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas está en un camino de reestructuración, de replanteamiento de la presencia amigoniana en las obras y territorios debido a los conflictos y cambios sociales tan evidentes y tan difíciles para la época. Hermanas para la misión en diferentes culturas es un reto congregacional que nos ha puesto a la congregación en camino. Muchas gracias. A continuación, es mi deber presentar la memoria y el territorio de la Congregación de Religiosos Terceros Capuchinos, utilizando las mismas premisas que Nelly desarrolló en su exposición. Memoria y territorio de quiénes éramos y dónde estuvimos los terceros capuchinos. Es una retroalimentación de lo que hemos visto en la mañana, porque nuestros orígenes también se centran en ese momento donde los terciarios capuchinos son fundados por el padre Luis Amigón y empiezan a desarrollar una obra pedagógica.
Como podemos ver, los terciarios somos fundados en el mes de abril de 1889 y ya en octubre somos trasladados a Torrent, y allí se nos encarga unas obras de tipo social, como es la atención de un hospital, como es la visita diaria a unas cárceles, y se inicia un proceso de educación de catequesis para los niños y personas de la zona. 1889, atención del hospital para hombres, niños huérfanos, la visita diaria a las cárceles, la catequesis, y en 1891 se funda una escuela. Y ahí nosotros, los terceros capuchinos, empezamos en una incursión de tipo social con una asistencia misionera y apostólica, hasta 1890, que nosotros hacemos entrada a la Escuela de Reforma Santa Rita y se empieza a fundamentar un tipo de atención en favor de adolescentes con problemas de conducta, con problemas de tipo familiar, atendido por los terceros capuchinos. Con estos orígenes 89, 90 y 91, nosotros hacemos memoria de nuestra pedagogía. ¿Cómo inician los terciarios? Abocados desde su fundación, con una labor apostólica, con un trabajo misionero en favor de los más necesitados. Sin embargo, en ese proceso de fundación, es en 1928 cuando se produce un proceso de expansión y llega la congregación a Colombia. 1928 los terciarios llegan a Colombia y se hacen cargo del asilo de San Antonio, una obra para niños con problemas de conducta. Y en ese proceso de expansión, la congregación empieza también a fundamentar esa experiencia que está viviendo en Santa Rita, en la Escuela de Reforma, y es lo que hacen réplica en Colombia con la llegada de los terciarios a tierras americanas. De este modo tenemos que la congregación llega en el año 27 a Italia, un proceso de expansión, 1928 a Colombia, en 1932 hace su entrada a la Congregación de Religiosos Argentina, con un centro también de reforma y rehabilitación de menores, en 1953 a Venezuela y en 1956 a República Dominicana. Toda una actividad de expansión que esta mañana nos comentaban que aunque ese proceso de investigación fue un poco opacado por la situación de la guerra civil, en América empezó a florecer, porque con la llegada de los religiosos en el 28, en el 32, en el 56, permitió que hubiera un crecimiento, un florecimiento en tierras americanas. Con este florecimiento, en el año 1960, la Congregación de Religiosos Terceros Capuchinos, un poco similar a lo que pasó con las terciarias, hacemos un replanteamiento de nuestra estructura. Y es cuando se pide permiso a la Sagrada Congregación de Religiosos y se presenta una división de la congregación en provincias. Y es cuando surge la provincia Inmaculada Concepción para la zona oriental de España, la provincia Sagrado Corazón de Jesús para la zona occidental de España, la provincia San José para la zona de Colombia y 2 delegaciones generales. Cuando se habla de delegación es porque no tenían la condición de ser provincias, pero a futuro podían llegar a ser provincias, como lo era Italia y Venezuela. Con esto sigue pasando el tiempo en esa línea cronológica, haciendo la memoria de los religiosos terceros capuchinos, y es en 1992, el 2 de febrero, cuando se da una nueva reorganización de esta estructura de la congregación. Se suprimen las provincias Inmaculada, Concepción y Sagrado Corazón, y se erige la provincia Luis Amigó. Desde 1992 hasta nuestros días es la provincia de España, la provincia Luis Amigó. Se erige la provincia Buen Pastor para los países de América Latina y se mantiene la provincia San José para la zona de Colombia, Ecuador y Brasil. De este modo, ¿quiénes éramos los religiosos terceros capuchinos y dónde estuvimos? Pues podemos decir que la labor educativa de los religiosos terciarios en sus inicios
siempre fue la atención personalizada desde la cercanía con acompañamiento del menor, en un ambiente de familia en el que el niño se sienta perteneciente de su casa y valore y se responsabilice de lo que tiene. El centro de nuestras casas es la participación activa de educadores y educandos, una relación afectiva entre el alumno y la persona que tenía que guiarlo y orientarlo. De este modo, nuestros centros se van constituyendo en comunidades educativas. Se configuran en comunidades educativas integradas por todos sus miembros. Para el terciario capuchino, para nuestras comunidades amigonianas, es importante toda la persona que está en cada uno de nuestros centros, porque tenemos una misión educadora. El simple hecho de entrar en contacto con nuestros alumnos nos configura como educadores en el mismo centro. ¿Qué ofrece la congregación en este tipo de memoria presente del quiénes somos y dónde estamos? Sus propuestas educativas tienen carácter de oferta respetuosa a la libertad de todos y se abre a todos los que la deseen, rechazando cualquier tipo de discriminación, y la sociedad como comunidad en la que todos son aceptados. Todos pueden dialogar, escuchar y ser escuchados, y todos los que en ella participan se sienten y son corresponsables. Una propuesta apostólica en la congregación viene siendo la Fundación Amigó, que es una organización no gubernamental para el desarrollo. Es nuestro presente en la congregación y un signo de esperanza para el trabajo apostólico, para el servicio en favor de los necesitados. Una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene como objetivo la identificación con la misión de los religiosos amigonianos, que trabaja en la intervención socioeducativa en favor de niños, adolescentes y jóvenes en situación de inadaptación, exclusión social, especialmente con problemas de conducta y con su familia, promoviendo su progresiva reinserción social y su desarrollo libre e integral como persona, con sus derechos plenamente respetados y efectivos. De este modo, también en América Latina, es un signo de presencia amigoniana actual. Es nuestro presente en la pedagogía amigoniana la presencia en Colombia, Brasil y Ecuador, la provincia de San José, donde somos el fruto de un amplio recorrido por la historia y haciendo historia en la atención e intervención de niños y adolescentes. Actualmente la actividad evangelizadora del apostolado amigoniano se centra en diversidad de campos, sistemas y programas, que obedece a los problemas y necesidades de los adolescentes puestos a nuestro cuidado. ¿Qué podríamos decir hoy de nuestra pedagogía amigoniana? Por tal razón, la obra amigoniana en el presente comprende gestión de alto nivel con los gobiernos, instauración de cambios pedagógicos, respuesta a problemáticas de niños, niñas y jóvenes, impulso a programas terapéuticos, gestión de convenios de cooperación, incidencia y adecuación de requerimientos de ley, obtención y adecuación de infraestructuras, programas femeninos, acciones externas en comunidades, donaciones, gestión de pasantías e intercambio cultural, pedagógico y profesional. La obra presente de la pedagogía amigoniana se sustenta en los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la reglamentación internacional con respecto a la administración de la justicia juvenil, de los sistemas de responsabilidad penal y juvenil. De este modo, la ruta amigoniana ha encontrado 3 principios o modalidades. Aunque surgieron muchas formas de atención, quisimos quedarnos con los 3 más fuertes que en las diferentes obras o presencia amigoniana se destacan, como es la responsabilidad penal juvenil, la protección del niño, del menor en problemas o en situación de exclusión, y el restablecimiento de derechos en medio social comunitario en el área de prevención, áreas de actividad donde los religiosos terceros capuchinos, en conjunto con las diversas comunidades educativas amigonianas, hacemos presencia en el presente, en el hoy, en la actualidad de nuestra congregación. Este recorrido histórico de la memoria y territorio de la congregación
evidencia hechos significativos en diversos campos del quehacer pedagógico amigoniano. En el transcurrir fidedigno del caminar de la obra amigoniana se encuentra un alto nivel de gestión de los terciarios capuchinos con representantes de alto nivel en los gobiernos de la época, movilizando niveles de incidencia hacia la instauración de cambios en cuanto a la intervención pedagógica que en la actualidad siguen dando respuesta a problemáticas de los niños, niñas y jóvenes vinculados a las instituciones que regentan o administran los terciarios capuchinos. De este modo, en el territorio y la memoria de la pedagogía amigoniana, en la ruta cartográfica, hemos visto el pasado y el presente de la congregación de terciarios capuchinos. En ese proceso de investigación, la gran pregunta fue: ¿quiénes seremos y dónde estaremos la familia amigoniana? ¿Cuál será el futuro? ¿Cuál será la proyección? Y en este momento es de suma importancia para los terciarios y que hemos llegado como ruta amigoniana al Congreso. ¿Quiénes seremos y dónde estaremos? Con la presencia amigoniana en las distintas obras e instituciones apostólicas de la congregación, los religiosos terciarios capuchinos, pensando en el niño, en el muchacho, en el chaval, en el menor. Hemos de promover en la medida de nuestras posibilidades el desarrollo armónico de su personalidad en situación de disfrute seguro y feliz de su existencia. El ofrecimiento de pautas de valoración real y experimental de su ser y la creación de nuevos modelos de identificación personal, familiar y social. La integración progresiva y participación plena y responsable en las estructuras y dinamismo de su entorno. El fomento del desarrollo cultural y humano y la adopción de criterios éticos que dirijan su comportamiento personal, cívico y laboral. La capacitación profesional como apoyo liberador a su frustración y estimación significativa en la sociedad. El fortalecimiento de la persona en su dimensión trascendente con respecto a las variadas opciones éticas, políticas y religiosas. No cabe duda que la propuesta amigoniana ha logrado la interrelación normal y espontánea en su concepción teórica y práctica a través de la indudable unidad y participación de diferentes disciplinas respecto a sus contenidos, para atender de forma integral a los sujetos de su acción. En consecuencia, hemos de abocarnos a identificar propuestas que nos permitirán influir en la viabilidad de políticas públicas dirigidas a la restauración de los derechos de la infancia y la juventud, e incorporar desde una perspectiva estratégica la formulación, ejecución y difusión de proyectos de investigación social que respondan a la demanda existente de una pedagogía amigoniana contextualizada, pertinente ante los signos de los nuevos tiempos. Aquí, ¿qué propone la ruta amigoniana? Que podamos nosotros trabajar y hacer hincapié promoviendo el conocimiento social hacia una mayor comprensión sociocultural y política de las diferentes problemáticas que aquejan la vida de la infancia y de la juventud, buscando la consolidación y ampliación de las propuestas pedagógicas amigonianas ante los desafíos de los nuevos tiempos. Y de un modo o en forma de síntesis, hemos reflejado lo que puede ser en memoria y territorio, en proyección del futuro, lo que tiene que ver con la provincia Luis Amigó de España, Alemania, Polonia y África, la provincia San José, Colombia, Brasil y Ecuador, y la provincia Buen Pastor para los países de América Latina. Y concluimos diciendo que para la provincia Luis Amigó, esa proyección de futuro se centra en la propuesta de continuar en estos 3 países de Europa y en un país del continente africano desarrollando programas de atención especializada para menores en situación de dificultad, centros de educación y parroquias, acogiendo a todos con preferencia a los necesitados que se encuentran en una situación de mayor y más urgente necesidad.
Desde la Curia Provincial, que está ubicada en Madrid, la misión es ser sede provincial y contar con los servicios generales de la provincia, ser lugar de reunión y de cobijo provisional para religiosos de la provincia y de la congregación. Además de eso, prestar servicios en centro de misión dedicados a la atención especializada de los muchachos con problemas y en situación de dificultad. Prestar servicios de apostolado en los colegios dedicados a la enseñanza, ya que nuestra congregación participa de la misión de la Iglesia a través de su acción en el campo de la educación cristiana. Además, apoyar en todo y con todo el empeño el trabajo que se viene llevando a cabo desde la Fundación Luis Amigó para proyectar nuestro carisma amigoniano y llegar en lugar, instituciones y personas a los más desfavorecidos y excluidos. Respecto a Colombia, ¿qué se propone de lo que ha podido recoger la ruta amigoniana? Se abre con fuerza los programas Clubes Amigón, dedicados a responder a las demandas sociales de intervención psicosocial, prevención y restablecimiento de derechos desde el seguimiento a las medidas no privativas de libertad, movilizando desde las instituciones experiencias de articulación y trabajo interinstitucional en beneficio y garantía de derechos de los sujetos, niños, niñas y jóvenes participantes de los diferentes programas y egresados de los mismos. Las instituciones amigonianas en Colombia, Brasil y Ecuador referencian como hecho significativo y de especial preocupación los cambios contextuales en los cuales los sujetos, niños, niñas y jóvenes vivencian los procesos de socialización. De cara al futuro de nuestro territorio apostólico, nos alertamos sobre el aumento de problemáticas sociales características de los nuevos tiempos. Como propuesta de futuro, proyección de la gestión postinstitucional, gestión hacia el trabajo interinstitucional, desarrollo de investigaciones asociadas a las contraculturas, por ejemplo, tribus urbanas, y el fortalecimiento del componente axiológico amigoniano por responsabilidad. Y respecto a la provincia del Buen Pastor, donde se encuentra agrupado un buen número de países de América Latina, la propuesta es continuar en 11 países de América Latina desarrollando programas de atención, un poquito haciendo referencia y recordando lo que nos decía Vive, de la institucionalidad a los programas. La idea es continuar en las instituciones, pero promover programas también para la atención e intervención de adolescentes y sus familias mediante programas de educación, intervención especializada, apoyo integral a adolescentes y sus familias, centros para menores privados de libertad, centros de prevención y servicio a los laicos en centros de espiritualidad. Entre las propuestas de proyección de futuro podemos destacar 5 que denominamos razón de la presencia amigoniana. Desarrollando programas de prevención, promoviendo acciones de evangelización y lograr un impacto en el medio social y en la familia. Proyectando centros que formen y capaciten líderes en carisma e identidad amigoniana y sean apoyo y soporte en nuestra labor de apostolado y misión. Facilitando posibilidades donde se pueda promover en la provincia la creación de nuevas comunidades de cooperadores amigonianos y de ese modo llevar a cabo nuevas experiencias de misión compartida. Posibilitando la creación de centros de acogida, cuyo fin sea la protección y reeducación de niños y adolescentes con problemas conductuales. Y 5, promoviendo la experiencia significativa de los centros de crecimiento integral, cuyo objetivo es la atención terapéutica de personas con dificultades familiares, sociales, institucionales y religiosas. El tercero capuchino, el amigoniano del futuro, podríamos decir que esta es la gran proyección de quienes seremos, que sería manifestar la presencia del Señor entre los hombres y ser expresión eclesial en el compromiso de trabajar por la unidad de los hombres, anticipando y anunciando una trascendencia que inicia aquí, en la medida que dignifiquemos al ser humano. Esta propuesta se marca en un proyecto de vida, donde los religiosos invitamos a 3
componentes de ser amigonianos: ser consagrados, ser comunidad y ser misión. Respecto al ser consagrado, como una acción personal por el servicio de cada religioso en la vivencia de un proyecto de vida amigoniano. Ser comunidad como espacio, la memoria y el territorio en donde el religioso, el amigoniano, desarrolla su opción personal al Señor, acompañado por unos hermanos que han realizado la misma opción, desde donde nace la relación de vivencia fraterna en el crecimiento y formación de la identidad amigoniana. Y ser misión como la experiencia de relación y edificación fraterna que nos exige ir al mundo como enviados para hacer testimonio entre los hombres, entre los pobres y necesitados, manifestando inclusión en la atención socioeducativa que ofrecemos y denominamos pedagogía amigoniana. De este modo, pasado, presente y futuro de la memoria y el territorio de los amigonianos en la Congregación de Religiosos Terceros Capuchinos está en que la historia, la tradición y el hoy de lo que hacemos, somos y vivimos, lo denominamos pedagogía amigoniana. De este modo queda presentada la memoria y el territorio de las religiosas o hermanas terceras capuchinas y de nosotros los religiosos terceros capuchinos, donde quienes están presentes hacemos vida, hacemos misión, y a lo que nosotros ya denominamos pedagogía amigoniana por la experiencia que vivimos. Recordar nuestro pasado, enfocar nuestro presente y proyectar el futuro es parte de la pedagogía amigoniana desde un mismo sentimiento: ser, saber y hacer. Hasta aquí nosotros hacemos la presentación. La intención a partir de ahora es abrir un espacio de participación, de discurso, donde podamos comentar un poco estos ítems de los que hemos hablado. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes seremos? ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estaremos? Eso es memoria y territorio. Y está ubicado todo en el marco de la vida amigoniana. Lo podemos ver en el atlas. Les recuerdo que pueden entrar por la web www.atlastc.org.b. Ahí hay un atlas y está cada provincia, cada país, su memoria, su territorio, y lo que hicimos fue un conglomerado para presentar las terciarias y los terceros capuchinos. Entonces, a partir de ahora, abrimos un diálogo, una discusión, preguntando, participando. Muchas gracias. La doctora Claudia hizo una presentación, enfocó todo lo que es la ruta amigoniana y ya nosotros estamos dando resultados de... Esto no fue que lo sacamos del libro, de que nos sentamos, esto fue un trabajo participativo, haciendo mapas, haciendo trabajos. Un comité de investigación se dedicó a pasar por los diferentes países donde hay presencia amigoniana y pudimos ir recogiendo información. La fuimos distribuyendo, luego empezamos a sistematizar para luego caer un poco en estos resultados de memoria y territorio, de pasado, presente y futuro. Entonces, el que quiera pues tiene la palabra a partir de ahora. Padre. Pedro Correa. Por una parte, observando los materiales que nos habéis entregado, veo que el hilo conductual es El hilo conductual es la pedagogía amigoniana y en ello estamos todos. Sin embargo, dentro de esta vinculación a la pedagogía amigoniana, si observamos nuestra sala, por ejemplo abajo y aquí, a lo mejor habría un porcentaje de laicos, habría por ejemplo 20 religiosos, donde estamos encontrando 100 personas, quiere decir que a lo mejor estamos el 20% religiosos y el 80% son laicos.
Entonces, claro, yo no sé cómo queda el laicado vinculado en esta acción. Por ejemplo, en la página 22 del texto que tenemos nosotros, decimos religiosos, ser consagrados, ser comunidad y ser visión. Entonces, parece que hacemos una acotación solo a los religiosos cuando estamos hablando de un marco más amplio. En muchos movimientos de la vida eclesial actual, pues qué sé yo, Villarrecha, que conocen a algunos o tal, se ve que están formando todos un grupo de ser, de acción, de visión, pero por ejemplo aquí a la hora de trabajar sí que contamos todos, pero a la hora de ser y a la hora de formar comunitariedad y todo eso, comunidad, no parece que el documento recoja mucho este aspecto. Bueno, yo lo digo no por criticar, que lo agradezco mucho toda la investigación, pero que sería importante que estuvieran más cerca los laicos, que se trabaje en la formación de los laicos, de modo que formemos un cuerpo más común y coherente. He hecho también en falta, que tampoco es por criticar, pero sí que he echado en falta, que haciendo la propuesta, bueno, de lo que somos, seremos los terciarios capuchinos, la parte de los terciarios, la provincia de San Francisco, con su proyección también hacia Filipinas, etcétera, toda la acción social, es silenciada. A lo mejor es porque no se han facilitado datos o no ha habido en la ruta amigoniana un interlocutor válido, pero me parecía a mí que podía aparecer con su acción social, incluso en Roma mismo, el padre Caetano, y toda la acción que hay, y luego pues toda la provincia de Filipinas. Como se habla de todas las provincias, hablo de los terciarios capuchinos ahora, los amigonianos, pues notaba yo ese silencio, pero seguramente tendrá su explicación. Bien, respecto al laicado, pues sí ha sido tocado en el transcurso y el trayecto de la ruta de la pedagogía amigoniana. De hecho, es con quien más hemos trabajado, porque son los laicos quienes han desarrollado la cantidad de mapas de trabajo, de encomiendas que nos ha dado la ruta amigoniana, pues con quien hemos contado con nuestros laicos que laboran día a día en cada uno de los centros de la presencia amigoniana. Ciertamente este último párrafo está directamente enfocado al religioso del mañana, ¿no? Un religioso que sea ser consagrado, o sea comunidad, que sea misión, pero en el enfoque de cada provincia pues están involucrados completamente los laicos, porque lo denominamos presencia, y donde hay presencia pues está el religioso muy tomado de la mano con el laico, ¿no? Y entre las propuestas, una de las que tiene la provincia del Buen Pastor pues es la posibilidad de crear cooperadores amigonianos, pero también liderar movimientos de formación de líderes amigonianos que no son directamente cooperadores, sino personas cercanas, amigos, simpatizantes amigonianos, el personal de nuestro centro que conforman la comunidad educativa amigoniana, pues formar líderes, ¿sí? Porque pues el presente nos lo está diciendo. Ese 20% de religiosos que estamos aquí, acompañados del resto de laicos, pues hemos llevado una obra maravillosa de misión y trabajo compartido. Respecto a la provincia de San Francisco de Asís, pues esa es un poco la realidad. La ruta amigoniana pues no se dio la oportunidad de llegar, o no hubo esa armonía, y cuando recibimos los materiales para sistematizar ya la comisión de investigadores, pues estuvo ausente. Creo que es una tarea pendiente llegar a hacer allá también este trabajo de la ruta amigoniana, pero sí, hubo ausencia de material, porque se solicitaron, ¿no? Se hizo encomiendas y las provincias fueron dando sus aportes se fueron recogiendo, y a la hora de sistematizar, pues con lo que contamos, igual pues hay ausencia de alguna provincia de las hermanas terciarias capuchinas por esa misma situación, pero todos fuimos convocados a trabajar en la ruta amigoniana, y podemos hablar que a pesar de esa ausencia que tiene que convertirse en tarea para la ruta amigoniana, pues tuvimos, podríamos decir, que un % muy alto de participación de ambas congregaciones. A nivel de congregación femenina, nosotros le estamos dando mucha importancia al protagonismo de los laicos. Ciertamente, por ejemplo, en Colombia se ve mucha participación de los laicos, porque ya está el FULAM, y muchos de los educadores
se han formado en el FULAM, ¿verdad? Y trabajan a nivel de las instituciones, y hay instituciones que están al frente, son los laicos. En otros países pues no se conoce mucho la realidad, pero los aportes que han dado las hermanas en sus presentaciones, en los aportes que hicieron de pasado, presente y futuro, vemos que el futuro, las congregaciones femeninas han dado mucha importancia a los laicos. Y nosotros en Venezuela tenemos este interés. Ahora no es fácil porque hay que formar a los laicos. Hay que formar, aunque se identifican mucho con nosotros, quieren la obra, pero a la hora de la verdad hay que aportarle y para eso tenemos que estar nosotras también preparadas, tener suficientes hermanas que ayude a capacitar a los laicos y darle oportunidad. Sí. ¿Más intervención o preguntas? Dudas de la ruta amigoniana, porque con todo pues sigue siendo una novedad, ¿no? Yo veo que este ofrecimiento o este aporte que se está dando, esta visión que se está dando de ruta pedagógica amigoniana a todos los presentes es con la intención de que ustedes también vayan aportando, nos ayuden, porque es un proyecto ambicioso. Es un proyecto ambicioso que queremos propagar y que el padre Marino, que es el que está ahorita al frente de ello, pues tiene el deseo de involucrar a muchos, de que le demos sentido y le demos viabilidad a la pedagogía amigoniana en el mundo, y que ustedes den aporte de qué nos falta, así como esta mañana a mí me llamó mucho la atención cuando la expositora nos hizo de que hacía más, se necesitaba pues que nosotros nos involucráramos un poquito más en la parte académica y en las nuevas orientaciones que se van dando. Y yo me di cuenta que nuestra pedagogía, por ser una ecléctica, se ha valido mucho de los aportes de otra ciencia. Y en la práctica, aunque no los tenemos escritos, quizás no lo hemos puesto escrito, pero en la práctica pues ya hemos introducido muchos elementos a nivel de las formaciones de grupo, a nivel de técnicas de terapeuta. Estamos aplicando en base a nuevas aportaciones que uno va aprendiendo. Entonces, lo que nos falta es lo que ha querido el padre Marino con esto, de que vayamos sistematizando aquellas experiencias significativas que ahora se están dando talleres que no hemos involucrado. Por ejemplo, nosotras en la zona de misión tenemos unas nuevas experiencias que tenemos que darle respuesta. Por ejemplo, los nativos, el problema más grande es la tuberculosis, ¿verdad? Son los problemas que hemos más confrontado y la falta de alimentación. Pero hoy en día en nuestras zonas indígenas del Bajo Orinoco hay muchos que están infectados con el SIDA. Y hay muchos niños que están infectados con el SIDA. Y estamos buscando programas de cómo atender a estos niños en escolaridad, en alimentación, y cómo buscar hospital, tratar de crear un hospital, o de fundar un hospital en la zona de Guayo para atención. Ya lo que llevamos del año 2009 al 2010 han muerto 40 indígenas infectados con el SIDA. Entonces son nuevas presencias que se nos van presentando, que nosotras tenemos que, son lo que hay, allá hay 3 hermanas, que tenemos que afrontarlas y que vemos que es importante atender tanto a los niños como a los adultos. Y así nuevas presencias se van presentando a nivel de colegio. Hoy en día, por lo que esta mañana también escuchamos, tenemos que ver en qué forma vamos a educar o reeducar, porque las situaciones que se van presentando con nuestros jóvenes a nivel de escolaridad, de enseñanza normal o formal, hay actitudes inadecuadas
que van presentando los jóvenes y que en cierta forma los padres permisivos la admiten como que no deben de ser corregidas. O si son corregidas, pues te llevan a la lona, qué sé yo. Entonces nosotros tenemos que ya ir repensando en qué forma nosotros vamos a implementar nuestros sistemas educativos desde una visión reeducativa. El futuro que se nos presenta a nivel de educación va a ser reeducación en las escuelas. Yo voy a hacer una pequeña aportación, más que nada por valorar el trabajo que habéis hecho y lo que supone estar sentados ahí en esa mesa también. Yo pertenezco a la provincia de Sagrada Familia, por lo cual soy de la provincia más anciana, si quieres, de la congregación, y yo soy una persona un poco de síntesis. Yo creo que de esta tarde, de lo que llevamos escuchado entre la ponencia que hemos escuchado allá, en otra parte de la sala, y ahora los talleres, yo me voy a quedar con dos palabras. Una la ha dicho la doctora Claudia y ahora me ha surgido aquí la otra. Y los dos términos, las dos palabras con las que me voy a quedar son riesgo y visibilidad. La doctora Claudia creo que hablaba algo así como visibilidad simbólica. Y yo no sé si la he traducido bien, pero yo decía que la gran familia amigoniana, según estamos viendo en esta jornada, estamos haciendo muchísimas cosas, ¿no? O sea, y digo familia en el sentido de religiosos y laicos, ¿no? Todos juntos. Pero quizás es como pasa con el bien, que no se ve, ¿no? Solo se ve o es noticia lo otro, ¿no? Entonces yo pienso que esto de la ruta de la pedagogía amigoniana como que va a dar o está dando también mucha visibilidad a lo que hacemos, ¿no? Porque, no porque por hacernos propaganda, pero sí porque lo que no se ve no existe, ¿no? Y lo que no está hoy en Google no existe tampoco, ¿no? Entonces la visibilidad, me ha gustado eso. Y luego el otro término decía, el término del riesgo. Nosotras, bueno, las dos congregaciones, pero nosotras sí que hemos visto que en nuestra historia hemos nacido desde la posición o la actitud de un hombre que se arriesgó, ¿no? Padre Luis, y a los poquitos años pues ya nos envió a esos países, ¿no? A Colombia, a Venezuela. O sea, hemos nacido desde el riesgo y desde la capacidad de atrevernos, ¿no? A ir más allá. Entonces yo decía, qué difícil esta parte del dónde estaremos, quiénes seremos, es un poquito atrevido saberlo, ¿no? Pero pienso que lo que seremos y dónde estaremos será fruto de la capacidad de riesgo que queramos tener, ¿no? Por lo menos hablo por nosotras, por las hermanas. Y no seremos nada, también pensaba yo, sin esa parte súper importante que son los laicos que están a nuestro lado, los seglares, ¿verdad? Entonces, no es una pregunta, es simplemente una aportación que me voy a quedar esta tarde con esos dos términos y que agradezco también pues todo el trabajo que detrás de esta simple y breve exposición seguramente que habéis llevado a ambas partes. Sí, respecto a su participación, fue muy simpático a la hora de desarrollar todo lo que es dónde estuvimos. Fue ir a la historia y revisar las casas donde una vez los terciarios y las terciarias hicieron presencia y hoy no están. El dónde estamos es mucho más sencillo porque en cuestión de territorio simplemente es abrir nuestras crónicas y ver la actualidad, ¿verdad? El dónde estamos, pues nos dimos cuenta que no era cuestión de territorio, sino que era una cuestión de reflexión. Ya no decimos, no, hoy estamos en España, mañana no vamos a estar ahí, ese es el futuro, no. Sino que era una reflexión de lo institucional a programas de atención, de ver cuál es nuestra misión que estamos haciendo y cómo podemos nosotros fortalecer porque de verdad que los amigonianos con nuestras presencias estamos dando respuesta, pero sí necesitamos replantear, sí necesitamos observar, sí necesitamos construirlo. Entonces pues el futuro es una reflexión muy esperanzadora. Por aquí. No sé si estará en otro de los talleres, pero mi pregunta es en el tipo de experiencias, pero a través de la ruta que habéis visto, el tema evangelizador o pastoral pues, lo he visto ausente. Toda la mañana hemos visto pues, todas las técnicas, ¿no?, de desarrollo pedagógico y hoy día quizá mucho más acentuado, pero esa faceta de la evangelización, lo pastoral, pues yo digo que lo veo ausente. También en esa ruta no sé qué presencias hay en el mundo de la cárcel,
Hemos visto como Luis Amigó pues comenzó en el Dueso y desde esa presencia iba evangelizando. Cuando va a Valencia sigue preocupado hasta que llega ese momento donde se ofrece Santa Rita, y a partir de ahí pues se pierde un poco pues la presencia en el mundo de la cárcel, cuando en 1885 aparece el grupo de capellanes de prisiones en España, y entonces yo he hecho digamos un poco de falta, pues no sé en otras provincias qué experiencia hay en este tema de atención a las cárceles o presencia en las cárceles, pero sobre todo a nivel de la FUNLAN, que vengo reclamando hace tiempo materiales o experiencias de evangelización y pastoral, sobre todo en Colombia, que tiene muchos centros cerrados, pero que quizás se hagan mucho material o algo que se quede nada más a nivel de educadores, pero no ha tenido quizá esa especie de ya trabajarlo y documentarlo y poderlo participar a los demás. En cuanto a usted lo que está diciendo, quizás podríamos haber explayado un poco más toda la información, pero a nosotros nos dieron un límite de tiempo y el trabajo que se ha realizado, no se puede imaginar la cantidad de programas que se está realizando a nivel de, por ejemplo, yo hablo con mi congregación, a nivel de congregación femenina en los centros en las regiones donde se encuentran las hermanas trabajando en parroquia, asumiendo la evangelización inicial, la catequesis escolar, la ayuda en parroquia, evangelizando, viviendo en comunidades de base, y es por eso que se nos ha pedido tanto que todas estas experiencias se deben sistematizar, dar a conocer y a aportar, como qué es lo que busca la congregación en futuro. Lo que se ha hecho es tratar de, en el teatro que se va presentando acá, hay otro atlas anexo que estamos tratando de formar, ya de estabilizarnos, de presentarlo, donde se va a presentar cada provincia y cada provincia va a exponer todo lo que está haciendo. Pero mire, es muy rico el trabajo que están realizando las hermanas en Brasil, las hermanas en Perú, las hermanas en Bolivia, las hermanas en Ecuador, la provincia de Centroamérica, las hermanas de Centroamérica que por cuestión de tiempo, ellas no han aportado mucho, pero la experiencia que están haciendo en Centroamérica es formidable. Quizás en Venezuela lo que tenemos más que todo educación y prevención. Por límite de hermanas hemos cerrado la asistencia en salud y trabajamos en misión. Pero hemos tenido, la experiencia es maravillosa y creo que podemos aportar mucho a la iglesia. Yo digo que mi experiencia, o sea, mi pregunta no es en la inicial ni en lo general, sino en lo específico. Como congregación nosotros tuvimos un consejero general donde tenía esa faceta, que era Maya, cuando estuvo aquí en esto, ¿no? Consejero general, y había el departamento especial de pastoral específica. Entonces yo me refiero a esa faceta. A los que, estando cerrados, a veces la parte, podríamos, de lectura y demás no les es, sino que tiene que dar una visión más gráfica, quizá más audiovisual, o en esa faceta el desarrollo tanto de la presencia y acción como de materiales. En la intención de respuesta, este es el taller de memoria y territorio, es un poco más específico, hemos tenido que sintetizar el material. Y tenemos la dificultad de que ustedes van a ser partícipes del taller de memoria y territorio. Mañana tendríamos una segunda sesión que es para trabajo de construcción de propuestas y plenaria, ¿verdad? Pero unido a este taller de forma paralela está el taller de identidad y personajes memorables, que está llevado por otra comisión de la Ruta Amigoniana, que habla de toda la identidad de la pedagogía amigoniana, y otro taller muy novedoso de experiencias significativas. Y en ese taller de experiencia significativa, pues está, la Ruta Amigoniana ha querido seleccionar, ¿no? Al encontrarnos con tantas propuestas, con tantas actividades de presencia amigoniana, pues hemos querido seleccionar esas presencias que tienen un alto índice, pues, de impacto social, de trabajo apostólico, ¿verdad? Y entonces
ese se está presentando también en este momento, ¿no? Lo único fue que dividieron la asamblea en 3 grupos y a ustedes les correspondió memoria y territorio, otro grupo está en identidad y otro grupo se encuentra en experiencia significativa. De todos modos, como dijo la doctora Claudia, es un material que se va a entregar, o sea, la ruta amigoniana. Tuvimos una participación en este Congreso de Valencia 2012, pero continuamos aglutinando la información para hacerla llegar. Y otro elemento sí quería yo presentarles aquí, por ejemplo, tenemos esta propuesta de Atlas de la Ruta de la Pedagogía Amigoniana, pero si vamos un ejemplo a la provincia de las Hermanas Tercera Capuchinas, a la provincia de San Francisco de Asís, encontramos una ficha técnica de la provincia. Aquí tenemos la memoria y el territorio de las hermanas en Venezuela, y junto a eso la idea es unir por cada provincia un atlas que me lleve directamente en la web y me presente las obras que tienen nuestras hermanas, por ejemplo, en Venezuela. Y de un modo general entro directamente a la obra y ahí puedo yo llegar a experiencias significativas, a apostolados de nuestra congregación, y así del mismo modo podemos nosotros entrar a la provincia del Buen Pastor, de la congregación de religiosos, y poderme encontrar también con un atlas más específico de nuestra provincia, donde se encuentran nuestras obras en América, en los diferentes países de la provincia, donde se lleva un tipo de trabajo específico, y voy a encontrar un video de la institución, un proyecto institucional, una memoria de la obra, de la misión que tenemos en Chile, un presente, una proyección de futuro y toda una información casa por casa. Donde podemos, es un atlas en la web que me va a poder llevar, que yo voy a poder navegar y hasta encontrarme con proyectos que yo puedo simplemente revisar, leer y poner en práctica como una buena práctica pedagógica llevada en otro país, llevada en otro lugar, a traerla a donde yo me encuentro. De este modo yo puedo, es la idea, condensar, que cada provincia pudiera aportarnos, ¿no? Con toda la información que tenemos, pudieran aportarnos su propio atlas, incluirlo en un atlas general, ¿no? Dentro de la web, y poder que el amigoniano, que es el laico que está trabajando en este momento en un colegio con pastoral, pueda comparar la pastoral que están haciendo en otro país, en otra presencia, y pueda enriquecerse también. Respecto a la responsabilidad penal, sí, en América nosotros tenemos la experiencia de eso. Nuestros hermanos en Colombia, en la provincia de San José, pues, nos pueden dar muchos detalles, los tenemos dentro de la ruta amigoniana, así como también en la provincia del Buen Pastor también están llevando experiencias de responsabilidad. Y lo decía, entre los 3 ítems de actividad en la congregación de religiosos tercero capuchino, responsabilidad penal es uno, protección es el otro y restablecimiento de derechos es el otro. O sea, hay toda una pastoral en favor del menor privado de libertad o en situación un poquito difícil, con problemas de tipo legal, de tipo conductual. Bien, ya el tiempo se nos acabó, ya nos han avisado. Así que muchas gracias.